está enloqueciendo, Nacho? ¿Ah? ¿Vos sabes dónde don Pablo se llegue a enterar lo que estamos haciendo? No se va a enterar, hermano. Los únicos que sabemos somos nosotros. Bueno, y ahora tú. No, papá, es que vos no conoces a don Pablo. Ese señor es una abeja. Ese man se entera de todas las traiciones llave. Ese señor nos va a coger a todos y nos va a volver mierda. Nos va a coger y nos va a picar en pedacitos a todos. Y vivo, mijo. No, Alberto, ¿qué es lo que pasa, pues? No pareces mi hermano, pareces una niña. ¿Sabes qué, Ramiro? Yo pueda que no parezca tu hermano, hermanito. Pues yo no soy tan pendejo como ustedes dos. ¿Sabes por qué? Porque yo he visto con estos ojos a don Pablo haciendo lo que hace. Ese man nos va a coger a todos. Nos va a matar a nosotros, a la familia, al perro y al gato, mijo. Hermano, yo no debía haberme enterado de esto. Pero ya que hijo de perra, ¿no? Yo con el solo hecho de ser hermano tuyo, Ramiro, ya estoy pintado. Estamos de mijo. Ay, bueno, ya mira, Albertico, por esta, que ese man no se entera. Tenemos el respaldo de los de Cali, ¿no entiendes? ¿Ah, sí? Dios, que sabes tanto, Judicita, contame a ver. El tipo que acabo de salir de ahí. Yo nunca lo había visto, mi amor. Yo no es cualquier lagañamico, contá a ver. Mira, ese tipo, hermano, se llama José Santa Cruz. Sí. Y aunque lo mira uno muy feo, no está tan capo. Lo que hay que hacer es tener todo en secreto. Y cuando llegue el momento, le decimos a los gringos. Y se acabó. Se acabó. Tan fácil para vos, Nachito, ¿no? Como vos no estás arriesgando el pescuezo allá metido en la hacienda con un montón de matones. A ver, hermano, es que ni siquiera va a haber tiempo para eso. Todo este juego va a suceder mientras Pablo esté en Panamá. ¿Sí me explico? ¿Y sabes qué va a pasar? Que nosotros vamos a ser los dueños de la vida. Bueno, también los de Cali. Mira, Albertico, recibime. No va a haber violencia. Vamos a hacer este golpe con caché. Como dice Nachito. Hasta nos van a legalizar y todo. Entonces, ¿qué, hermano? ¿Contamos contigo? Porque si no, ya sabes. Tienes mucha información y tendríamos que matar, mi hermano. ¿Cómo matar a un niño? A ver, Nacho. Mírame, mírame, mírame. ¿Contamos con vos o no? Albertico siempre estuvo de nuestro lado, pero la verdad es que le tenía mucho miedo a Pablo. Era difícil que se quedara callado, pero no teníamos más opción que correr el riesgo y confiar en él. ¡Apague esa jo... ¿Quién va a poder pensar con ese sonsonete retumbándole todo el día a uno en la berraca cabeza? Ok. ¿Qué tiene en mente, Major? Nada, estaba pensando, Thompson, que si no podemos llegarle a los duros de una, pues busquemos a los segundones, a los lavaperros de esa gente. Alguien como Amparo. Exacto. A ver, ¿quién cree usted aquí en Medellín que le podamos seguir la pista? Conozco la casa de uno de los colaboradores de Montero y Escobar. Pero puede ser tiempo perdido. Hagámosle, Thompson. No nos podemos dar el lujo de perder una pista en este momento. ¿Cómo se llama la pinta esa? Alberto. Me preocupa Alberto en este momento, ¿sabes? Sí confío en él. Nervioso, pero confío en él. Eso es precisamente lo que me preocupa. Él no es muy bueno para aguantar. Mucho menos con información como esta. ¿Estás entendiendo de qué estoy hablando, Masta? ¿Sabes qué? Vigílalo. No le quites el ojo de encima, hermano. Ok. Y Drake, Yes, sir. tómate en serio el trabajo de seguridad. Porque así como se metió Albertico, se pudo meter cualquiera. Un Maturo Escobar. ¿Estamos? Yes, sir. No estoy jugando. Excuse me, man. ¿Listo? Entonces, ¿para dónde agarramos? Pues yo creo que a buscar depa, hermano. Que yo no vuelvo a dormir acá. ¿Pero qué? ¿Los echaron o qué? Pues si quieren se pueden quedar en mi casa. Allá sí que hay bastante espacio, ¿no, paisa? Ajá. Ándale. Me parece muy buena idea, Judy. Ay, no te preocupes. Que si es por la gente de Escobar, ¿no se supone que me tienen que tener bien vigilada?
Pues sabes que aquí lo que dice la tonta hasta me suena. ¿Ah, sí? ¿Te suena? ¿Tienes ganas, paisa, de dormir en casa de Judy? Qué extraño. Dame un besito de buenas noches, please. Un poquito de Son buenas chistosos, chistosísimos. Bienvenidas. Les tocó la habitación 608. Tan amable. Sí. Ven, mira, mija. ¿Y ahora qué? Ahora Nacho va a saber quién soy. No hay problema, yo recojo los boletos ya mismo. Gracias. Bye. ¿Qué onda? Pues eran los de la agencia de viajes. Encontraron boletos para esta noche. ¿Esta noche? Ajá. No mames. ¿Qué? No mames. Pues que tú me dijiste que querías salir lo más pronto posible. Yo sé, yo te dije eso, pero no estaba pensando, no concebía salir esta misma noche, ¿sabes? Estoy recién salí al hospital, estoy como en recuperación todavía. Uy. Bueno, tienes que decidir porque tengo que recoger y cancelar los boletos ya mismo. Tú dices. Ay, güey. Entre más tiempo esperemos, más peligro corremos con los del CENTAC. No, y con todo el desmadre de Nacho encima. ¿Sabes qué? Vámonos. Vámonos esta noche. Consigue esos tiquetes, yo me organizo y nos vamos. Ok. Es lo mejor. Toma, No, yo no necesito eso. toma. No me demoro. Empacando de una vez. Epa, Judy. Está bonita tu casa, ¿eh? ¿Qué paisa? ¿Nos quedamos acá o qué? La verdad, Nacho, yo siento que queríamos conseguir otro sitio. ¿Ah, sí? Le das sus besos a la Judy y después ya no te quieres quedar acá. Ya, hombre, reconcíliense. Si se ve que se quieren, mira, ya estamos en son de paz, hermano. Mira, yo quiero decirte algo y espero que te quede muy claro, Nachito. Yo a Judy nunca le voy a perdonar lo que nos hizo. Si vos querés perdonarla, hacele. Yo, no. Bueno, ay, paisa, hombre, no es así, estoy jugando, hermano. Ya, déjalo, Nacho. A mí no se le puede decir nada. No. Vení más bien vos explícame y barájamela bien despacito porque tenés la cabeza hecha un majar blanco. ¿Qué fue lo que pasó con Isa? Pues no estamos bien, Judy. Isa está muy enojada conmigo, no me quiere ni ver. Por eso no podemos llegar al departamento. Ok. ¿Y vos qué le hiciste, ah? Porque no sos una perita en dulce. Yo te conozco, Nacho. Mira, fue una estupidez. Se me metió una chamaca ahí al laboratorio y... Pues ya me conoces. Ay, pero Nacho, vos nunca cambiás, ¿no? Teniendo semejante mujerón en la casa, te vas a enredar en los canzones de otra chica. Bueno, ya, Judy. No me regañes. Ya sé que le embarré, estamos. Yo espero que las cosas mejoren y que todo regrese a la normalidad con Isabel. Vamos a ver. Pues ojalá, Nacho, porque cuando se hiere profundamente en el corazón a una mujer o a un hombre, es muy difícil recuperarlos. No, pues no, esto sí no lo podemos llevar, chiquitín. Perdón, está muy grande. Ay, Dios. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Para no hacerte el cuento tan largo, Judy. Ahorita está con Joe Fernández. Ah, pues tú lo conoces. El exagente de la DEA. Ahora trabaja para mí.
Sí, sé quién es. Y si yo fuera vos, no me fiaría de él. ¿Por qué? Yo he estado trabajando para mí ya hace rato. Nunca me ha dado motivos para desconfiar. No es un hombre cualquiera. No le tiene miedo a nadie. Créeme que es un tipo de no fiar. Judith, ya me hiciste dudar. Mira, aunque Isabel te diga que no te quiere ver más, ella te sigue amando. Y si quieres recuperarla, pues es estando al frente con ella, no dejando a un hombre que la cuide. Pues sí, mujer, pero ¿qué hago? De verdad no tengo ni siquiera cómo acercarme. No sé, literalmente no sé cómo quitarle la bronca. Bueno, lo primero es estar al frente, ¿sí? Y, ay, no sé, recuperarla con serenata, con flores. Ay, Judy. Con ¿cómo detalles, crees? claro. Eso funciona. Mi amor, el que no llora no mama. Y vos te tenés que lanzar con toda la artillería pesada a ver qué obtenés. ¿Por qué no me dejas ayudarte? ¿De verdad? Órale. Yo voy a hacer lo que me digas, jefa. De una. Pero mariachis. Infalible. Ay. Pues yo creo que con esto nos alcanza para comprar comida, ropa y lo que nos haga falta, ¿cierto? El resto como que mejor lo guardamos. Ay, mi amor, pero encaletarlo bien, porque es que es lo único que tenemos para vivir. Eso, escondelo bien. ¿Listo, mamá? Guárdalo bien. Ahora sí, a lo que vinimos. No jodas, Cecilia. Nacho Montero no te quiere volver a ver. A ver, es cierto que yo te patrociné la relación al comienzo y después, pero las cosas han cambiado, así que lo mejor es que te alejes. Oigan, a esta vez. Olvídate, de mí no se van a burlar. A mí no me van a venir a ver la cara. A ver, ¿qué parte de que Nacho Montero no te quiere volver a ver no entendés, ah? Tenés dignidad, ¿Dignidad? ¿A vos quién te dijo que esto se trataba de dignidad? Ah, no, ¿entonces de qué? ¡Mírate! Háceme el favor y mírate. Don Carlos no te dejó sola pasar para el pellejo él solo. ¿Y vos qué? ¿Te quedaste con una mano por delante y otra por detrás? En cualquier momento, don Carlos me va a volver a atender. Ay, en cualquier momento, don Carlos, amá. No tenemos por qué andar esperando más tiempo. Nosotros necesitamos esa vida de princesa que nos merecemos. Y tenemos mucha información sobre ellos como para andar pasando necesidades. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando a mí? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.